amigas, amigos de Comer con los Ojos. Hoy estamos, bueno, siempre estamos de manteles largos, pero hoy me complace mucho presentarles a la doctora Sara Bakeler, una gran amiga, gran profesora y digamos que fue la que me terminó por enamorar por estos menesteres de la antropología de la alimentación. Hoy estamos aquí en la Plaza de Santa Catarina, en Coyoacán, y pues muchas gracias, Sara, por aceptar nuestra invitación y por brindarnos un poquito de tu tiempo. Encantada, Dulce. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Pues bueno, podríamos comenzar un poquito más o menos cuál ha sido su formación y cómo es que se interesó por los temas de alimentación. Por favor, ¿nos podría contar? Pues yo soy historiadora y antropóloga, aunque la verdad es que mi debilidad sí son los documentos de archivo viejo. Entonces, bueno, mi licenciatura la hice en historia, con un paso más multidisciplinario por la maestría y finalmente el doctorado. Acabé de nuevo con los papeles viejos, en realidad con recetarios viejos, y haciendo un trabajo histórico, pero hasta la actualidad, bueno, mis investigaciones son más bien interdisciplinarias entre la historia y la antropología, la etnografía. Y bueno, yo desde un inicio caí ante la tentación de estudiar los libros de cocina, porque lo que me interesaba en aquel momento era como hacer otra lectura de estos libros tan, digamos, comunes, ¿no? Banales. De hecho, hasta hace poco no existían fondos especiales. De hecho, existen muy pocos fondos, tú debes de saber también, con libros de cocina, ¿no? No son libros considerados dignos de ser resguardados en una biblioteca. Pero lo que me pareció interesante es que estos libros sí nos dicen una información, nos dicen muchas cosas sobre el contexto histórico, social, político de nuestra época, o de la época de la que sean publicados. Pero en ese primer momento lo que me interesaba era entender cómo las personas habitan las cocinas, cómo se mueven los cuerpos a través de las cocinas, cómo se apropian los individuos, las sociedades, este espacio tan particular. Y me parecía que los libros de cocina tenían mucho que decir al respecto. Así que por ahí empecé con el estudio y la pasión por los libros de recetas. Perfecto, pues muy agradecidos todos por ese interés. Y bueno, ahora, ¿nos podría contar un poquito más sobre esto, justamente de la cocina como espacio no solamente físico, sino justamente como ahorita lo mencionaba, del habitar de los cuerpos en la cocina, por favor? Pues lo que yo me enfoqué fue en comparar, ¿no?, dos espacios culinarios muy diferentes, muy contrastantes en México, ¿no? Me parecía que había un parteaguas en la manera de cómo estaba configurado el espacio de la cocina, que es en los años 40 del siglo XX. Como que a partir de 1930, 40 podemos ver una ruptura, un cambio, ¿no?, muy visible en la manera, no solo como donde está ubicada la cocina en la casa, pero también cómo están dispuestos todos los utensilios, los aditamentos, el espacio, cómo está configurado, y cómo los cuerpos también se mueven y se apropian de ese espacio. Entonces, mi trabajo fue ver qué pasa antes de 1940, ¿no?, y qué pasa después de 1940. Y lo que resulta me parece que es muy interesante para comprender nuestra sociedad, no solo el tema de la cocina y lo culinario, sino nuestra sociedad en general. Y bueno, a grandes rasgos podemos ver, por ejemplo, toda una transformación en la configuración de las cocinas. Antes de 1940 vemos que las cocinas son espacios en donde en realidad hay mucha más movilidad vertical, ¿no? Hay en las cocinas, lo podemos ver en las pinturas del siglo XIX, estas
pinturas muy célebres de Arrieta. Lo podemos ver en las fotografías de principios del siglo XX, también estas mujeres, ¿no?, moliendo el metate en el suelo. Claro. Y vemos las canastas con las verduras en el suelo, ¿no? Y las ollas con el agua en el suelo, e incluso por ahí un gatito paseando, ¿no? Entonces el suelo es una superficie que es apta para la cocina, ¿no? Digamos, en una sociedad premoderna, ¿no? Antes de 1940. Y si vamos, ¿no?, seguimos el eje hacia arriba, también hay otra dimensión que ahora no empleamos, incluso no es visible, ¿no?, para nosotros cuando estamos en las cocinas, que es el techo. En las cocinas anteriores, ¿no?, de finales digamos, del siglo XIX y coloniales, muchas prácticas culinarias involucran el techo, ¿no? Se dejan escurrir los quesos, se guardan, se ahuman y se secan las carnes y los jamones, se protegen las cosas frescas justamente de los gatos y los roedores, ¿no? Se ahuma también colgando del techo. Entonces son cocinas en donde el movimiento abarca desde el suelo hasta el techo, con toda la ideología higienista, ¿no?, del siglo XX, con esta mentalidad del ahorro y de la rapidez y de la eficacia, de la comodidad. El hecho también que se hayan reducido, compactado los espacios culinarios, ya no son estas grandes cocinas, ¿no?, estas casas mucho más extendidas, porque también eran casas de familias amplias, ¿no?, y no de familias nucleares. Claro. Pero todos estos cambios se ven claramente reflejados en el espacio de la cocina. Desaparece el suelo. Tú estarás de acuerdo conmigo, jamás hacemos nada que tenga que ver con cocina en el suelo, al revés. Claro. Nos dicen, ¿no?, en el momento que algo toca, no importa si es un ingrediente, un utensilio, lo que sea en la cocina, en el piso, se descarta, ¿no? Es considerado antihigiénico, sucio, ¿no?, contaminante. Entonces el suelo dejó de ser una superficie de trabajo, y el techo igual, porque ya no es accesible, ya no es cómodo, por los electrodomésticos que también vinieron a reemplazar muchas de las tecnologías domésticas caseras, ¿no?, caseras de cocina. Y entonces la cocina se vuelve en realidad un plano horizontal a nivel de la cintura. Nosotros cocinamos en este plano, ¿no?, que llega al nivel de la cintura y que es lineal, ¿no?, y que asemeja, podríamos decir, a esta especie de cadena de montaje, ¿no?, muy fordiana, ¿no?, que viene de la industria, de los carros y de la industria en general, ¿no?, de una línea, ¿no?, de producción, ¿no? Donde, bueno, está el lavabo e está el refrigerador, inmediatamente el lavabo, inmediatamente, ¿no?, y la alacena está también ahí superpuesta, inmediatamente el plano, la plancha para poder cortar, picar, la estufa, ¿no? Entonces todo está alineado, ¿no?, para hacerlo rápidamente, cómodamente y bajo estas nuevas ideas, valores de la higiene, ¿no?, y de lo limpio, de lo rápido y de lo eficaz. Entonces ese es uno de los cambios más visibles, que las recetas, los libros de recetas nos dan esa información, porque nos explican cómo hacer las técnicas, ¿no?, y agáchese bien y muela, ¿no?, nos dicen los recetarios antiguos, y y los recetarios modernos también van a describir prácticas que en realidad aluden a este espacio más bien horizontal, elevado. Claro, claro. Justamente eso, retomando un poquito sobre el concepto de higiene. Como sabrán, retomé justamente este concepto de la higiene en la cocina, en la tesina, que usted excelente trabajo, me encanta que sigamos. Y justamente le iba a retomar un poquito sobre este concepto que ahora está dentro, ¿no?, de la higiene en una buena alimentación, y pues obviamente está dentro de la cocina. ¿Cómo es que se llega a eso, no? No sé si podíamos profundizar un poquito por ahí, por favor. Sí, eso es
de hecho, un tema que hemos tenido, ¿no? El gusto dulce de conversar, de discutir, ¿no? En tanto colegas, y que me parece, bueno, tú desde tu formación en la nutriología, ¿no? Creo que es muy interesante, ¿no? Tu enfoque, ¿no? Tu interés por combinar estas dos visiones, ¿no? Más social y también más médica. Y yo creo que es necesario ese enfoque para un tema como ¿no? Sobre lo higiénico. Y sí, se ve también la entrada de este nuevo principio, ¿no? De este nuevo valor en los recetarios, ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Si leemos algunas recetas, por ejemplo, del cocinero mexicano o de la cocinera poblana, estos libros, ¿no? Muy referenciales de la cocina mexicana del siglo XIX, hay descripciones, ¿no? Bueno, los métodos, las instrucciones para ciertas preparaciones, pues hoy día nos llaman mucho la atención, ¿no? Dice, por ejemplo, dejar el jamón, de hecho, en el suelo, ¿no? Como marinando, ¿no? Una semana, ¿no? Sí. Dice, y bueno, si le va saliendo como capas verdes, pues nada más hay que quitarlo, ¿no? y que siga el proceso, ¿no? Bueno, no hay refrigeradores, entonces, claro, ¿no? Hay... pero sí, esta idea, ¿no? de la contaminación, ¿no? Porque bueno, que fue además a partir de los descubrimientos de Pasteur, ¿no? Claro. Que se hicieron, que lo interesante es que se aplicaron, digamos, a todo el área biológica médica, ¿no? Se aplicó hacia el estudio de las enfermedades, y bueno, todo lo que tuviera que ver, ¿no? con la salud. Pero es interesante que también se introduce al ámbito social, ¿no? Esta idea de que al tener contacto con personas que no compartan la misma moral o los mismos valores sociales o incluso el mismo grupo social, claro, pudiera haber cierta contaminación, claro, ¿no? Entonces, sí, el tema de la higiene, yo creo que los recetarios cumplieron un papel fundamental en la propagación de estos principios higiénicos. En los recetarios del siglo, sí, ya de los años 50, ¿no? Y claro, comienzan muchos con una especie de introducción diciendo hay que lavar muy bien los utensilios, ¿no? Haciendo los ingredientes, ¿no? Haciendo mucho hincapié en la cuestión de la limpieza, ¿no? Claro, claro. Aparte hay una frase muy bonita en su libro de la cocina, y que justamente yo retomé, ¿no? Se come lo que es higiénico porque es como lo prepara nuestra mamá y por lo tanto es bueno para nosotros, ¿no? O sea, está como pues dentro de, y ahora entre los especialistas de la alimentación, ya sean nutriólogos, médicos, está dentro de, ¿no? Que sea una buena alimentación, que no nada más tiene que ser balanceada o que tiene que ser variada, sino que sea inocua, ¿no? O que esté limpia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en algún comedor industrial, siento yo como que es más riguroso todavía el llevar un control sobre la limpieza, ¿no? Tan es así que hay justamente como inspectores, ¿no? Que van y se fijan y todas estas cuestiones, ¿no? Justamente de la limpieza y simplemente, ¿no? Ahora en estos tiempos pandémicos, ¿no? Ahora más, ¿no? Se refuerza todavía más esta cuestión de la higiene y la limpieza y la salud, ¿no? Y no sé tú qué opines, en tu calidad de nutrióloga, no tanto de estudios en las ciencias sociales, pero de nutrióloga, incluso hay todavía, ¿no? Aunque sabemos que vivimos en una época ya sumamente medicalizada, donde nadie pone en duda el valor, ¿no? El principio de la higiene y su importancia para la salud, incluso como, ¿no? Acabas de resaltar, está ya asociada con lo afectivo, ¿no?
que ¿no? preparar con cariño significa también, y la publicidad ha explotado mucho, ¿no? Esa fórmula es también prepararlo de manera higiénica, pero todavía encontramos ciertas contradicciones. Quizá tú conocerás mejor que me parece que hay una norma específica en algún reglamento oficial, en donde, por ejemplo, en los restaurantes o en los comedores industriales, como mencionas, no se puede cocinar en molcajete, porque justamente no es inocuo y no es higiénico, ¿no? Como es piedra porosa, realmente nunca se logra lavar con cloro y con detergentes, ¿no? Lo suficientemente bien para hacerlo completamente inocuo, ¿no? Y bueno, hay muchas preparaciones de la cocina mexicana que bueno, tienen que hacerse, ¿no? Con molcajete. Así es. Pues sí, ¿no? Justamente como en cocinas profesionales, no solamente las industriales, sí hay como muchas materialidades que no son permitidas, ¿no? La madera, la piedra, todo tiene que ser de plástico, ¿no? O de acero inoxidable, y se deja a un lado las cazuelitas de barro, por ejemplo, o las de peltre, ¿no? Que también, bueno, ahora es como parte de pues sí, como de estética el peltre, pero anteriormente era con lo que se cocinaba y con lo que se comía, ¿no? Incluso las cucharas, ¿no? Hay cucharitas de peltre, hay pocillos de peltre, los platitos, y ahora pues hasta son más caros, ¿no? Sí. Exactamente.